Bueno, esta es una experiencia un poco nueva, porque estamos filmando un video desde mi casa, estamos con Leonardo, así que después lo van a ver a Leonardo también. Y en esta conversación que tengo con Leonardo, en realidad lo que estoy tratando de hacer es contar, sobre todo a la gente más joven del grupo, estoy pensando en los chicos de Paraná, nuestra forma de investigación. Pero creo que no está mal que esto de alguna manera pueda ser utilizado tal vez por otras personas del grupo, o incluso los más viejos. Bueno, les cuento lo que estoy haciendo yo ahora y que de alguna manera me parece, mientras lo decía, que puede llegar a ser interesante que ustedes sepan cómo estamos organizándonos. Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos volcando toda la información que conseguimos en una especie de gran embudo que nos permite comparar materiales. Es decir, el famoso database, la famosa base de datos. ¿Cómo está alimentada esa base de datos? Esa base de datos en realidad es la confluencia de diferentes informaciones que nosotros sacamos de los teatros. Las informaciones que nosotros sacamos de los teatros fundamentalmente se sacan de los programas de ópera, que son un documento. Por supuesto que no son un documento definitivo, porque si yo leo en un programa de ópera que el 25 de mayo de 1908 se iba a presentar La Traviata en Parma, yo no sé si el tenor se enfermó o no se enfermó y después esa ópera nunca se hizo, o si el tenor que aparece en el programa no fue reemplazado por otro. Eso no lo sabemos. Eso tiene que ser confirmado por la información que pueda surgir de otra fuente, por ejemplo los periódicos del día siguiente. Pero digamos que los programas son un tema o una fuente de información para nosotros fundamental. Los programas y también los anuncios, por ejemplo, los grandes afiches que se publicaban en las calles. Bueno, yo les muestro acá cosas que ustedes saben perfectamente, que conocen perfectamente lo que es un programa de ópera. Este es un programa de ópera bastante reciente, es un programa de ópera del Teatro Regio de Parma. Yo fui a ver Un ballo in maschera, yo no sé, Leo, si esto se ve más o menos, más, ahí, muy bien. Entonces ustedes acá van a ver que dice el nombre del teatro, dice la fecha de la representación y dice también el cast, es decir, quién canta, quién dirige y en el mejor de los casos también quién es el escenógrafo, quién es el que manejó las luces, quién es el que hizo la puesta en escena. Todo esto es una información muy importante y en este caso el Teatro Regio de Parma es muy minucioso porque dice incluso quién toca en la orquesta. Bueno, no siempre tenemos tanta suerte con las informaciones. Yo ahora les voy a mostrar programas un poquitito más viejos. Por ejemplo, este es un programa más viejo del Teatro Colón de 1949. Y entonces cuando uno abre el programa del Teatro Colón, se encuentra con publicidades. Pero a nosotros lo que nos importa más, sobre todo, es saber qué fue representado ese día del Teatro Colón, que era el 29 de junio de 1949. Entonces, gracias a esto que tenemos aquí, yo sé que el día en que se daba este programa, cantaba una soprano que en ese entonces no era muy conocida y que se presentaba por primera vez en Buenos Aires, que era María Callas. Estos programas son muy interesantes porque dicen no solamente quién cantaba con Callas, quién dirigió ese día la orquesta, que era Tulio Serafín, sino que además hay fotografías de los cantantes y hay muchas publicidades, lo cual nos dice mucho, un poco sobre el nivel social de la gente que viajaba hasta el Teatro Colón y veía el programa, qué tipo de cosas compraban. Allí hay publicidad de pieles, por ejemplo, ¿no? O de sedas, etcétera, o de joyerías. Depende del día, depende también de lo que pasa. Y les voy a mostrar ahora un programa mucho más viejo, siempre del Teatro Colón, que es un programa original que tengo,
que es de 1918 del Teatro Colón. ¿Ven? Entonces, ese día, por supuesto que acá ven el tipo de publicidades que se hacían de sastrerías o de ropa, ¿no? Y por supuesto que la cosa más interesante para nosotros es saber qué pasaba ese día en el Teatro Colón. Y mientras yo lo busco les cuento que se daba una ópera de Saint-Saëns, que es Sansón y Dalila, en la temporada de 1918, y ahí dice quién cantaba y quién no cantaba. Bueno, hay otras fuentes de este tipo, como por ejemplo los grandes afiches. Yo acá tengo un afiche muy chiquitito, pero un afiche dice más o menos esto, que es una publicidad que era grande, que se pegaba en las paredes y que a veces eran mucho más lindos que esto, pero que dicen más o menos lo mismo que les digo. Otra información, a veces ustedes las pueden encontrar en las publicidades de discos. Y esta es una publicidad de un disco publicado por la voz del patrón, como se dice, la voce del padrón en Italia, que es la RCA Victor. Bueno, ¿qué pasa? Que un teatro, cuando es un teatro decente, que tiene orgullo de su propia historia, tiene una especie de biblioteca como esta, donde conservan en carpetas los programas de 1908, los programas de 1909, los programas de 1910, etcétera, etcétera. Hay teatros que eso desgraciadamente no lo hacen, no tienen memoria del propio pasado. Eso es un lío. Cuando el teatro se comporta bien, hay en el lugar una persona que se ocupa de hacer un trabajo muy pesado, pero muy imprescindible, que es hacer una cronología del teatro. Alguien hizo la cronología del Teatro La Fenice y lo que hizo fue tomar todos los programas que estaban en el archivo de La Fenice, hizo listas día por día de lo que pasaba en el teatro. El 5 de febrero de 1921, el 6 de febrero de 1922, y aunque la ópera sea repetida, el tipo lo pone otra vez. Porque así sabemos si cambió el tenor, si hubo alguna modificación, y cuando la persona que hace el programa es muy seria, hace al final un índice de nombres de las personas citadas o también un índice de las óperas citadas. Eso fue hecho en el Teatro La Fenice, eso fue hecho también en el Teatro Solís de Montevideo. ¿Ven? Y eso fue hecho con muy pocos teatros argentinos. Fue hecho solamente con 3 teatros argentinos. Con el Teatro Colón, pero desde 1908, es decir, la parte más antigua del Teatro Colón no fue hecha. El viejo Teatro Colón, que fue fundado en 1857 y que en 1888 fue destruido. Y fue hecho también en 2 teatros, que uno es un teatro importante, que es el Teatro Coliseo, y otro es el teatro que es interesante desde el punto de vista social, pero no era un teatro importantísimo, que el Teatro Doria, que después se llamó Marconi. O sea que los teatros más importantes del mundo normalmente han conservado sus programas y han hecho sus cronologías. Quiere decir que los teatros más importantes de Europa han hecho sus propias cronologías y algunos teatros de América también. Para nosotros lo importante es comparar esa información, es saber, por ejemplo, si una persona cantó en el Teatro Coliseo de Buenos Aires y también cantó en el Teatro Solís o en el Teatro La Fenice. Lo que pasa es que la gente que ha hecho esos trabajos ha elaborado criterios completamente diferentes y eso es muy complicado. Entonces nosotros hace casi 20 años estamos haciendo un trabajo muy complicado, que es el siguiente. Las informaciones que recogemos en las cronologías las pasamos a un formato común informático, lo que nosotros llamamos una base de datos, un database, y que ahora le voy a pedir a Leonardo si se puede acercar a la computadora para que yo les muestre un poquito. En este database, que está en formato Access, nosotros hemos inventado diferentes tablas, la bibliografía que usamos. Los comitentes son los mecenas, ¿no? En las óperas viejas son importantes. Los operadores, que son los cantantes, los músicos, los bailarines y el repertorio. Vamos en función del título. Y por ejemplo, si vamos para una ópera como, por ejemplo, Manon,
Manon es de Massenet. Acá dice que fue cantada en el Teatro Real de Madrid. Y la cosa más interesante para nosotros es esta columna, que es una columna libre, donde se dice que fue cantada este día, también estos otros días, y quién cantó en el teatro. Al final de todo esto, se dice de dónde sacó. Real significa para nosotros en nuestro código la cronología del Teatro Real de Madrid hecha por fulanito de tal, y Mantelli es la persona que hizo el récord, un alumno mío seguramente que se llama Mantelli, que no fue muy cuidadoso este Mantelli, porque no puso qué cantaba Gandolfi, es decir, no sabemos cuál es el personaje que cantaba. En cambio ven que LM, que no sé quién es, habría que fijarse en la lista quién es LM, acá dice que Calvi hacía de Fratello Pintore, que la Muzio Fratello Pintore, y ven que ponen cada cual que cantaba, ¿se dan cuenta? Hay gente que ha hecho nuestro database de manera muy cuidadosa y otros no menos. Por supuesto que depende de los datos que cada cual encontraba. De la lista de títulos, nosotros tenemos 11.900 récords hasta ahora. Pero ahora te voy a pedir que Leonardo de Vicina con la otra vuelta. La lista de operadores, que nosotros ponemos la gente que hemos encontrado, nosotros acá imponemos toda la gente que hemos encontrado. Y por ejemplo, a este tenor, que yo no me acuerdo quién es, Alberti Paulo, alguien lo encontró en Barcelona. Y alguien lo encontró en Varese. Quiere decir que gracias a que alguien puso la cronología de Barcelona y el de Varese, nosotros podemos saber que este tenor, que yo no sabía quién era, cantó en los dos teatros. Hay cantantes que son mucho más importantes y que cantan en muchísimos teatros. Pero a veces hay cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, uno piensa que un tenor que cantó un día en el Teatro de Santa Fe, que uno piensa que no es una persona importante, después gracias a nuestro database resulta que el tipo había cantado también en la Scala. Y esos son datos muy, pero muy interesantes. Bueno, como ven, esto es el trabajo que estamos haciendo nosotros con las cronologías. Desgraciadamente, para muchos de ustedes, esto es completamente imposible. ¿Por qué? Porque en el teatro de Zárate nadie ha hecho la cronología, no solamente, sino que nadie ha conservado los programas. Y eso pasa lo mismo también en el Teatro de Diamante, pasa también en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, y pasa también con otros teatros. Me imagino que los problemas que tienen Clarice y Fernando en Brasil, en parte serán lo mismo. Es decir, habría que ver si en los teatros de Curitiba y demás, alguien conserva o no conserva los programas. En ese caso, nosotros tenemos un recurso que para nosotros es fundamental, que es ir a las informaciones periodísticas. Entonces, ustedes van a una fuente, a un lugar, a un fondo, perdón, y averiguan qué sucede ahí con el material. Entonces, ¿qué es el trabajo que están haciendo ahora, por ejemplo, Juan, que está yendo a, me parece, que el archivo de Paraná? Bueno, entonces puede ser que si tienen suerte, ustedes encuentren un periódico. Yo ahora les voy a mostrar un periódico. Vas a tener que seguirme, Leo. Te voy a decir. Yo acá lo que tengo, en esta carpeta, no se asusten porque es falso, no es el verdadero, son fotocopias que yo hice. Y cuyo original no existe más. Porque lo que van a ver ahora es la Gaceta Musical de Buenos Aires. La Gaceta Musical de Buenos Aires, que se conservaba en el Teatro Colón, no se conserva más. Y nosotros, por suerte, la hemos fotografiado. Bueno, parece ser que lo até muy bien. Bueno, esto es como tendría que haberse conservado en el Teatro Colón y no se conservó. Entonces ustedes acá tienen los números de la Gaceta Musical. Es una Gaceta Musical de el 9 de mayo de 1880, y que tiene muchas informaciones periodísticas, informaciones que son literarias, porque había gente que escribía
para la Gaceta Musical. Hay noticias que son noticias que tienen que ver con Europa, las noticias que la gente que va a Europa. Hay muchísimas informaciones periodísticas que son importantísimas. Entre esas informaciones, por ejemplo, está la de Bagley, ¿ven? Que no tiene mucho que ver con nosotros, Bagley, que vende esperidina y galletitas. Pero también hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, la lista de los profesores de música de Buenos Aires. Entonces ustedes acá tienen toda la lista de los profesores de música que hay en Buenos Aires, que hacen publicidad. Por ejemplo, el señor Franco Agustín, que enseña piano y arpa en la calle Ceballos 63. O el señor Enrique Varalla, que enseña violín en la calle Cuyo, que es la calle Sarmiento ahora, 618. Y también hay publicidades que son especialmente importantes para nosotros. Por ejemplo, un señor que fabrica órganos de iglesia. Y a partir de acá también dan cuenta de las cosas que pasan en el teatro. En 1880 todavía teníamos el Teatro Colón Viejo, así que son informaciones del Teatro Colón Viejo. Cuando llegaba alguna visita muy importante, se le hacía alguna publicidad especial, y es bastante interesante lo que yo les cuento de las publicidades, porque muchas veces se dice, bueno, vino el tenor Tamaño, que es muy importante. El tenor Tamaño canta muy bien porque toma esperidina, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Digamos que ustedes pueden llegar a tener suerte o no suerte con este tipo de materiales, depende de qué es lo que puedan encontrar allí. Yo lo que les puedo decir es que hay un recurso que a veces nosotros podemos utilizar y que es un recurso digital, informático. Hay algunos lugares, benditos lugares, que han puesto información digital. Por ejemplo, los brasileros han hecho eso, los argentinos no lo hemos hecho. O sea que hay una página de la Biblioteca Nacional Digital del gobierno brasilero, al cual ustedes pueden entrar. Se llama Biblioteca Digital. Yo no sé si se ve, Leonardo, algo de esto, ¿sí o no? No. No sé si ven esta página, donde ustedes basta que cliquen por la localidad que a ustedes les interesa. Por ejemplo, yo sé que a mí me interesa, por ejemplo, Río Grande do Sul, ¿no? Que es RS, que es el sur de Brasil. Busco el periodo que me interesa. A mí me interesa, todos no. Me interesa, por ejemplo, 1890. Voy a 1890, que está aquí. Y acá me dice cuántos periódicos hay. Hay 66 periódicos en la zona de Río Grande do Sul en ese periodo. Yo sé que un periódico que estoy trabajando bastante ahora, que me parece muy útil, se llama La Federación, A Federação. Pongo búsqueda y entonces cuando entro aquí, acá tengo el periódico, yo puedo poner una palabra que a mí me interesa. Por ejemplo, puedo poner acá Marranti, que es un director italiano que trabajaba mucho en Sudamérica y que a mí me interesa. Y entonces aparece que hay 55, no sé si lo ven aquí, hay 55 veces que yo puedo encontrar a Marranti. Y acá encuentro que en esta pequeña sección del periódico que se llama Teatros y Diversiones, hablan de Marranti, me lo señala en verde. Entonces yo lo que hago es que con esta herramienta que tengo en la computadora, que me imagino que ustedes la tendrán todos, ¿no? Porque es una cosa gratis, selecciono la fotografía y la salvo. La salvo. Ahora, un consejo que yo les doy es el siguiente: que ustedes sean muy ordenados cuando salvan. Yo lo que hago para salvar, interesante, yo lo que les aconsejo es que cualquiera sea el método que ustedes sean ordenados. Yo pongo el nombre del periódico, A Federação. Después pongo el año, ahora no me acuerdo cuál es, pero supongamos que sea 1892, pongo el mes, no el día, porque así cuando yo ordeno los files se ordenan cronológicamente.
pongo, supongamos que es marzo y el día 1. O sea que este file se llama La Federación 1892-0301. 1 de marzo de 1892. Y lo salvo. En este caso no lo salvo porque no me interesa, porque lo saqué de manera casual, ¿no? Pero yo lo que he hecho en este tiempo fue que he salvado todos estos files que ustedes ven aquí con los datos de la federación que a mí me interesaban y tengo un montón de pequeños recortecitos de la federación que están acá, ¿lo ven? Entonces si yo voy adelante están en orden cronológico, perfectamente cronológico. Bueno, ¿qué hago yo con este material? Con este material yo lo que hago es lo siguiente. Les repito que esta es mi manera de trabajar y que no es una manera de trabajar obligatoria. Basta que ustedes, les repito, sean ordenados. Yo lo que he hecho con esto es, hice una especie de pequeña lista temática de las cosas que a mí me llamaban la atención. Leyendo estos periódicos me llamó la atención que una compañía que se presentaba en 1885 presentaba óperas que eran bastante raras para la época, porque eran bastante viejas para la época, eran óperas que no se hacían más. Entonces yo copié, le escribí el pedacito que a mí me interesaba y decía: a compañía lírica italiana dirigida por el señor Tartini debe, perdón Clarice y Fernando que hablan en un portugués espantoso, debo hallarse en esta capital por todo o mes corrente. Seu repertorio, como es las siguientes óperas: Bravo di Venezia, que es una ópera de Mercadante que ahora no se hace nunca, se hace muy poco. Foscari se hace muy poco. Trovatore es normal. Traviata, Aida, Nabucodonosor, es raro que se haga Nabucco en esa época. Ballo in Maschera, Pipele, Templari, Falsi Monetari, que son operetas. Después, lo que es rarísimo, en 1885, es que se proponga en Brasil, no sabemos si la hizo o no la hizo, el tipo hace publicidad de eso, Don Giovanni, Nozze di Figaro, de Mozart, que nadie hacía Mozart en esa época, y Orfeo, me imagino que es el Orfeo de Gluck, y óperas de Rossini como el Moisés, el Mosè. Barbiere de Sibila es normal, pero Semiramide de Rossini es muy raro, o sea que a mí eso me llamó la atención y por eso lo puse. Otra cosa, que me han llamado la atención son otras cosas que tienen que ver con los coros. Es decir, cuando le faltan coros, hacen traer los coristas no de San Pablo, sino que los hacen traer de Montevideo. Y eso lo escribí. Bueno, un montón de datos. Después lo que yo he hecho es esta cosa, después de que hice el temático. Ordené a la gente que yo encontré en función de los títulos y de los nombres, con la idea de formar una base para pasar todo esto al database grande que antes les mostré. Entonces hice una lista de esta gente que yo leí en 10 años de la Federación, en una lista de óperas que presentaban estas compañías, y por ahora hice una pequeña tabla en Word, que después pasaré a Access con las columnas que faltan. ¿Ven? No sé si, Leonardo, podés acercarte. Está puesto el título, el lugar donde fue hecho, el día y datos de quien cantaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tienen que se hizo Semiramide en pelotas, en el Teatro Alighieri, que es un teatro muy chiquitito, parece ser de pelotas, el día en que se hizo, y copié lo que decía el periódico y el día del periódico, el 7 de noviembre del 85. Eso lo hice tanto con los teatros, con los títulos, perdón, como con los operadores. Es decir, puse a toda la gente que había trabajado en ese teatro. Ahora, lo que yo voy a hacer ahora, cuando termine de grabar con ustedes, es que estas cosas que terminé de hacer ayer o anteayer, es ver si este señor Celada Augusto, que es un tenor, que es uno de los artistas que se presentan para ofrecer conciertos, esto lo copié del diario tal, o que este tipo que
que canta el rol de la Pisana en I Due Foscari y que canta Inés en La Favorita, lo tengo también en el database, porque así voy a averiguar si esta persona, que yo no sé quién cuerno es, que se llama Fantecchi, es persona conocida o no. Voy a ver si la encuentro también en Buenos Aires, en Montevideo, en todos los teatros que yo tengo puestos en el database. Bueno, esto es lo que quería contarles, así que ahora cierro con esto, si damos vuelta a la cámara, si lo ven a Leonardo, que estuvo también trabajando con nosotros. Hola. Y bueno, y bueno, espero que esto sea útil y seguramente la seguiremos con otra. Arrivederci.